justo por aquí. Le damos gracias al Señor por que nos permite estar aquí en esta noche, un estudio bíblico, en la noche de estudio bíblico, donde hemos estado contestando una serie de preguntas con el propósito de enseñar doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Y por eso es que se le ha titulado a la serie de estudios enseñanza, porque son doctrinas enseñadas por la iglesia a través de los últimos milenios, ¿verdad? Estas son cosas que ya estaban en las escrituras, que las escrituras revelan, y simplemente estamos repasando ese conocimiento que le pertenece a la iglesia del Señor, porque el Señor le legó este conocimiento a la iglesia. La semana pasada nosotros quedamos hablando acerca del arrepentimiento para vida y acabamos con ese tema. No que fue exhaustivo, simplemente hablamos de manera general del arrepentimiento para vida, con aquel versículo que dice con que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero en esta semana vamos a, si Dios lo permite, tratar de contestar dos preguntas. La primera pregunta es: ¿en qué se diferencian la justificación y la santificación? Porque semanas anteriores hemos discutido individualmente lo que es la justificación y lo que es la santificación. Pero ¿qué es lo que los diferencia? Van juntas, son dos cosas que van juntas, pero tienen su diferencia. ¿En qué se diferencia la justificación y la santificación? Aún cuando la justificación y la santificación van inseparablemente unidas, ellas se diferencian en que la justificación nos imputa o atribuye la justicia de Cristo. ¿Okay? En la justificación, Dios nos imputa o atribuye la justicia de Cristo, mientras que la santificación, el Espíritu Santo infunde su gracia y capacidad para que podamos ejercer y vivir en santidad. Ya estamos viendo la primera. Justificación, Dios nos imputa la justicia o nos atribuye la justicia de Cristo. Santificación, el Espíritu Santo nos infunde la justicia de Cristo. Por gracia, nos infunde la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para capacitarnos, para vivir en santidad. En la justificación, el pecado es perdonado. En la justificación, el pecado es perdonado y somos puestos en una buena relación con Dios. Una correcta relación con Dios. Pero en la santificación el pecado es subyugado. ¿Están viendo esto? Así que en la justificación Dios nos perdona y nos pone en una buena relación. En la santificación el pecado, con el poder del Espíritu Santo, comienza a ser subyugado. O sea, puesto en su sitio. He comenzado a hacer retroceder, debate aquí. Lo una, que es la justificación, hace igualmente libres a todos los creyentes de la ira justa y vengadora de Dios. La justificación hace igualmente libres a todos los creyentes, en general, todos los creyentes, los verdaderos creyentes. ¿De qué? De la ira justa y vengadora de Dios. Y esto perfectamente en esta vida, o sea que el creyente siempre está en una buena relación con Dios, de modo que ese creyente no caerá en condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ellos han sido justificados por Dios. Pero la otra, la santificación, no es igual para todos. ¿A qué me refiero? No todos estamos en el mismo escalón progresivo de santidad.
en una buena posición con Dios. Pero no todos los que hemos creído estamos en el mismo grado o nivel de separación, de búsqueda y de entrega a Dios. Usted se puede dar cuenta de eso en Batallas y en todas las iglesias de Cristo. Que hay gente que busca a Dios más en serio y más profundamente que otros hermanos. No significa que aquellos hermanos que no son tan ahí, tan apasionados, no sean de Dios. Significa que todavía están creciendo. ¿Ven? Todos nosotros estamos en un proceso de crecimiento. La justificación se le podría llamar la santidad estática. ¿Por qué? Porque en medio de la justificación tú eres separado por Dios. Como hijo, ya no eres más un enemigo. Ya eres santo delante de Dios. Sin embargo, en la santificación también hay algo como que se llama santificación progresiva o santificación dinámica. Hay algo que hace el santo. El santo busca crecer, busca conocer más y más, busca profundizar, busca perseverar, busca parecerse cada vez más y más a su Señor. Es la obra del Espíritu Santo en el que ha recibido la vida de Cristo, pero también el creyente es un colaborador en el que se ocupa en eso, se ocupa en estas cosas. Esta santificación, que es la 2, no es completamente perfecta en esta vida. Estoy hablando de la santificación dinámica o progresiva. ¿Por qué? Porque cada creyente de los que estamos aquí tenemos nuestros momentos altos, nuestros momentos medianos y nuestras caídas. La diferencia es que al ser creyente, el Señor no nos deja en el suelo, sino que nos levanta, nos limpia y nos fortalece para que sigamos en el camino. Eso lo enseña Dios. Y vamos a la Escritura y vamos a leer ciertos textos que enseñan estas verdades. Quisiera leer primeramente Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Miren lo que dice el texto. Pablo está hablando obviamente a la iglesia de los Corintios y les recuerda y les advierte y les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, en este tiempo, como diría aquel salsero, no te confundas. ¿Ven? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Te parece? Pero no es lo mismo, es bastante parecido. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Él está diciendo primero, no se confundan, hermanos, no piensen que si ustedes viven haciendo estas cosas, primeramente ustedes son el hijo de Dios. No confundan la gracia de tal manera que piensen, porque están en gracia, pueden seguir practicando estas cosas. Continúa diciendo en el 11: y esto erais algunos. O sea, había gente que ahora le servía a Dios en Corinto, que eran homosexuales, que eran algunos afeminados, otros que eran ladrones, otros que eran hechiceros y avaros, algunos eran idólatras, otros fornicarios y adúlteros. Había gente que era maldiciente, había gente que eran unos pillos, unos estafadores, había gente que practicaba todas esas cosas. Y Pablo dice: y esto erais. Tenemos que tener cuidado de no caer en la enseñanza que dicen por ahí: una
eso no es verdad. Una de las realidades que vemos en la Escritura es que aquel que está en Cristo es convertido en una nueva criatura. Tampoco podemos usar los dichos populares: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. No, eso es bueno para el pueblo y eso tiene una enseñanza general. Bueno, por sí mismo el árbol torcido no se puede enderezar. Pero hace un tiempo atrás un árbol aquí se cayó, creo que el hermano Junior le puso unos tocones y se quedó de pie. ¿Recuerda, hermano? Era un roble. Y luego creció. ¿Qué significa? En sí mismo el ser humano no se puede enderezar, pero el poder de Dios es capaz de enderezarlo, de enderezar nuestras sendas y nuestros caminos, nuestras actitudes, de cambiar nuestro corazón. Y acuérdense que estamos hablando acerca de la diferencia entre la justificación y la santificación. Aquí dice: esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estamos viendo que tanto la santificación como la justificación es una obra de Dios y del Espíritu. Dijimos que Dios nos justifica y el Espíritu nos imparte la gracia y el poder de Dios para subyugar el pecado. Así que ese lavamiento tiene que ver con la limpieza, separación que Dios nos hace y con la justicia que Dios nos pone limpio delante de su presencia. Pero también vemos que ahí se muestra que hay un proceso, ¿verdad? Está santificado, pero miren lo que dice también en 1 Corintios 1, 26 al 30, donde estamos. 1 Corintios 26 al 30. Cuando lo tenga me avisan. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 30. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 30. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte a su presencia. Y aquí está el versículo que quiero que entiendan, lo que nos habla de esto. Más por Él. ¿Por quién? Por Dios. Por Él estáis vosotros en Cristo. Dijimos claramente que la justificación es la obra donde Dios nos atribuye la justicia de su Hijo. Pero también nosotros somos hallados en Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre nos atrajo a Cristo, como también dice el Evangelio. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O como dijo Jesucristo en otra parte, ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Somos llevados a Jesucristo, pero también una vez que somos llevados, también se nos atribuyen los hechos, las obras y la justicia de este Cristo. ¿Y quién lo hace? Dios. ¿Cómo lo sabemos? Ahí dice, por Él, señalando a Dios. Ahora, el cual nos ha sido hecho, Cristo nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Significa que Dios va a estar obrando todas esas cosas en nosotros con el poder de Cristo y la operación del Espíritu. En Romanos, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, nos da una ilustración de lo que Dios hace. Acuérdense que dijimos que la justificación se nos imputa a todo, pero también nos
hace igualmente libres de la ira justa y vengadora de Dios y nos pone en una posición de perdón y de hijos. Y dice aquí, como también David. Tú tienes el micrófono ahí, ¿cómo lo puedes leer? ¿Tú puedes leer? Sí, leer. Romanos, capítulo 6, versículo 8. Quítate con fuerza, me habla para que quede grabado en la página de SEO, digo, en las redes sociales. ¿Qué? Romanos, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor. Como también David habla a la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no hay culpa de pecado. Aleluya. Ahí está el texto. Se nos da el ejemplo de David como un ejemplo de uno que alcanzó justicia. Y David mismo habla diciendo cuán feliz es el hombre, porque él lo sabe, porque él es ese hombre. Él es ese hombre que sabe que es pecador, que sabe que no merece, pero Dios en la justificación lo libra, le perdona y lo libra de la ira justa y vengadora de un Dios santo. Y se pone como ejemplo para ti y para mí, para que sepamos la justicia que tenemos en Cristo, que también a nosotros nos libra de esa ira, que es justa. A veces no creemos buena gente, pero no somos tan buenos. Pensamos que nuestros pecados son pecadillos, mostrando así nuestra ceguera. Si nuestros pecados son pecadillos, nuestro Dios es un Dios brillo. La magnitud del pecado se relaciona directamente con la grandeza de aquel a quien ofendemos. Y el que ofendemos es eterno, infinitamente grandioso y omnipotente. Pero Dios ha querido perdonarnos y librarnos de su justa ira en medio de la justificación. Y luego no se queda con ella, sino que en la santificación, tras que no nos inculpa, nos da por su espíritu poder para subyugar y matar el pecado en la carne, para negarle, para decirle que no al pecado. Él nos potencia para eso. A veces tenemos nuestros fracasos, pero eso va a ir disminuyendo, porque la Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque te digo la verdad, esto de la naturaleza y las tentaciones no es una pejiguera, es un verdadero fastidio. Es, como dijo Martín Lutero, el desgraciado no quiere quedarse en la tumba. Yo pensaba que la naturaleza había quedado muerta, por eso el desgraciado quiere levantarse diariamente. Pero diariamente nosotros, con el poder del Espíritu Santo, subyugamos para que no salgas por las calles, sino que quédate ahí, brother. Échale más tierra. Estoy haciendo una ilustración. Delante de Dios somos vistos como santos estáticamente o justificados. Pero en la vida diaria y en la práctica vemos que esa santificación es progresiva y tiene sus altas y bajas. Tenemos esas luchas. ¿Hay alguien aquí que no tenga las luchas y que elija el remedio? ¿Alguien aquí que no tenga esas luchas? Aún con nuestros pensamientos, aún con nuestras actitudes, nuestras reacciones, acciones, omisiones, emociones y todo lo que termina en acciones muchas veces nos traiciona.
En Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 36 al 27, Dios nos muestra lo que Él hace con nosotros. Tanto en cuanto a la justificación como en la santificación. ¿Para qué? Para darnos el poder, no tan solo para permanecer lavados y limpios, sino para subyugar el pecado, que es una de las diferencias que tiene la santificación progresiva o dinámica. Mire lo que dice en Ezequiel 36, 26 al 27. Le voy a pedir al hermano Yuma que me lea ese con fuerza. Si me le tiran el micrófono, él usa los poderes, volumen número 8, versículos del 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Primeramente, en ese versículo, ¿quién está hablando? Dios el Padre, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el Padre? Yo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿A qué equivale eso? ¿A la justificación o a la santificación? ¿Con qué se relaciona eso? Nos ponen en una nueva posición, nos perdonan, nos ponen en una nueva posición con Dios y estamos en un nuevo estado, con un nuevo corazón y la presencia de su Espíritu. Justificación. Está relacionado con la justificación. Pero en un momento dice la Escritura: y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré el corazón de carne. Esa es la obra de nuevo nacimiento hecha por el Espíritu, rompiendo y convenciendo de pecado, ¿verdad? Nos convence de pecado, de justicia, y le da, imparte la vida al corazón, ¿no? Y dice: y pondré en vosotros mi espíritu, y entonces el espíritu, ya hemos sido justificados, hace que andemos. ¿Ve? La influencia de la gracia del espíritu trabajando en nosotros nos lleva a esa vida nueva. ¿Ve? Y andaréis, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios sabe que Él tiene que trabajar en nosotros. Y nosotros tenemos que saber la diferencia de lo que Él ha hecho en nosotros. Así que la justificación y la santificación son dos caras de una misma moneda. Una no puede ir sin la otra. Si Dios nos justifica y nos pone en una correcta relación y no nos santifica, significa que Dios va a justificar a una persona y esa persona va a seguir viviendo por la eternidad en rebelión contra Dios. ¿Y va a ser salvo? ¿Eso lo enseña la Escritura? En ninguna manera. Porque ya leímos lo que el apóstol enseñó. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero, entonces tenemos el otro lado de la santificación. Si Dios nos santificara sin justificarnos, sin perdonarnos, eso tiene sentido. Yo voy a volver a esta persona en un santo, pero no lo voy a poner en una buena posición conmigo, en una correcta relación conmigo. Les voy a decir algo: es imposible ser santo sin Dios y sin su Espíritu. Es imposible ser santo si Dios no está operando en nuestro corazón, cambiando nuestro corazón y dándole su Espíritu. Es imposible. No hay conexión. El problema del ser humano es que está desconectado con Dios, de Dios. Pues ¿qué Dios hace? Nos justifica y nos santifica. Entonces, lo que nos lleva a Romanos, capítulo 3, 21 al 28, estamos adelantando pasito a pasito, estamos viendo la diferencia a través de las Escrituras, la definición que pusimos al principio, la estamos viendo cómo la Escritura sí dice estas cosas. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25.
énfasis en el versículo 24 y en el versículo 25, pero lo vamos a leer en el 21. Miren lo que dice la Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, que es una justicia de la cual había sido predicada de antemano por la ley y se había hablado de esa en los profetas. O sea, no es algo que no se veía venir, es algo que se esperaba. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Acuérdense que la ley y los profetas y los salmos nos hablan de quién? De Cristo. Esta justicia es para todos los que creen en Él. No es para cualquiera, es para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Acuérdense que el énfasis, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Para que se cumpliera lo que David dijo en los Salmos, Cristo tuvo que hacer esto. ¿Qué es el que se cumplió en los Salmos? El salmista decía: bienaventurado el varón, ¿verdad? Que tú no inculpas de qué? De pecado, dice la Escritura. Romanos, está en Romanos 4, 6 a 12, pero también eso es una cita de los Salmos, donde dice: David habla de la bienaventuranza del varón a quien Dios no atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados aquellos, el varón a quien el Señor no inculpa de su pecado. Ahora, entonces, ese versículo que está ahí, lo que nos lleva a esa felicidad es lo que dice en el versículo que leímos ahora, en Romanos 3, del 21 al 25. La razón por la que Dios no nos imputa el pecado es porque Dios puso a Cristo como propiciación. O sea, Dios nos cubre y nos atribuye a nosotros las obras de Cristo. Eso es la justificación. Somos vistos delante de Dios como Cristo, como justos a la magnitud de Cristo, y al mismo tiempo se nos da un indulto donde somos declarados no culpables. Entonces se nos atribuye justicia sin obra. Y nos dice Dios: ahora tú sí que eres una persona feliz. Tú eres una persona dichosa. Pero Señor, ¿por qué tú lo hiciste? ¿Por qué ahora yo soy bienaventurado? Pues tú eres bienaventurado a raíz de la desgracia que tuvo que atravesar mí. Por el amor que te tenía a ti, yo lo entregué. Por eso es que ahí dice: la justicia de Dios por medio de la paz de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Y dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. A veces vemos a Jesucristo como el bueno y a Dios como el malo. No. Dios puso como propiciación a Jesús. Y el Hijo estaba de acuerdo en cubrir nuestra falta, en cumplir con lo que hacían, con lo que era necesario a favor de nosotros. Esto es un asunto de Dios. ¿Ve? Así que es la justicia de Dios. De allí que una de las cosas que mencionamos, de las diferencias que mencionamos, era la siguiente: que esta justicia que recibimos en Cristo era perfecta. La santificación es progresiva. Y somos perfectamente santos cuando estamos hablando de la santidad estática o por ser separados para Dios. Pero todavía estamos en crecimiento y no somos perfectos cuando hablamos de la santidad y nuestro caminar diariamente con Cristo. Y esto es una dicotomía. Pero aquí dice claramente, que debido a esto que Dios hizo, nunca podremos caer en condenación.
Nunca. Usted está en Cristo, usted ha creído en Jesús. Dios le ha atribuido justicia, siendo usted tan culpable como era. Dios lo cubrió a usted con Cristo y lo puso en el Hijo. Usted es un feliz, uno de los felices. Y usted tiene una bendición que nadie nunca le va a poder quitar, porque no hay condenación. ¿Ven? Ahora, la santificación es otra cosa. La santificación, en ese proceso hay caída. Dios no está diciendo que tú eres una persona que no peca. No está diciendo que tú eres una persona que no peca. Él está diciendo que lo que es pecado ahora no es lo que te distingue. Tú eres una persona que camina en justicia. Caminar en justicia, haciendo justicia, obedeciendo a Dios, eso se llama santificación. Mire esto. Mire lo que dice la Escritura en Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Vemos que la labor de Cristo todavía sigue efectuándose a favor nuestro. No tan solo murió, sino que a la derecha del Padre da instrucciones como aquel que tiene la autoridad máxima y continúa hablándole al Padre acerca de ti y de mí. Cada día. Porque cada día Satanás trata de que tú le des la espalda al Padre y menosprecies al Hijo. ¿Por qué quieres que menosprecie al Hijo Satanás? Porque el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Eso dicen las Escrituras. Ahora, si vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, nos habla un poco de este esfuerzo, del esfuerzo de la santificación. El apóstol Juan le habla a diferentes hermanos de la iglesia. Angélica, lee 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Dice así: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes que son jóvenes en la fe, porque son fuertes, la palabra de Dios y en su corazón, que han ganado la batalla contra el maligno. Ahora miren cómo se organiza este texto. Pablo repite, hace una repetición. Él primero quiere que sepa que ellos son justificados, porque son perdonados. Él dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados no han sido perdonados por su nombre. Pero de momento dice, os escribo a vosotros, padres, porque os aconsejan que desde el principio. O sea, ¿cómo? Ese perdón y eso que ha sucedido te ha llevado a conocer a quién? A experimentar a Dios. Y Pablo le está escribiendo a aquellos que han sido perdonados y han experimentado a quién? A Dios. Pero de momento dice, les escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Lo venció Cristo, lo vencimos nosotros. Lo venció Cristo y lo vencimos nosotros. Lo venció Cristo en la cruz, removiendo el acta de decretos que había contra nosotros, perdonando nuestros pecados, limpiándonos, pero también lo vencimos nosotros en el sentido de que todo eso se
imputa y ahora nosotros, lo que Cristo hizo nosotros lo usamos para subyugar aquello que se trata de levantar en nosotros. ¿Ve? Habéis vencido al maligno. El maligno continuamente está tentando, pero ahora tú tienes las herramientas que Dios te ha dado para luchar en contra del enemigo, porque tienes las herramientas. ¿Okay? Por lo tanto, realmente Cristo venció justificación. Somos santos separados, santificación estática. Pero en el proceso estamos venciendo y vencidos. ¿Ven? Primero dice venció al maligno y después más abajo dice en el 14, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Con qué vence el creyente en la práctica? ¿Con qué vence el creyente en la práctica? ¿Con la qué? Con la palabra de Dios. Ellos ejercen la fuerza por medio de lo que se le ha sido concebido en Cristo. La palabra de Dios está en ellos porque continuamente buscan el rostro de Dios por medio de su palabra. Y ellos, buscando el rostro de Dios por medio de su palabra, en el diario vencen a ti, al maligno. Cristo lo venció, no de esto, que es extraño, pero es la realidad de la iglesia. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, y nos dio todas las cosas. Pero esas cosas que sucedieron en la cruz ahora se están manifestando en el hecho, en el diario. Esa manifestación de lo que Cristo logró a favor nuestro, dándose diariamente, eso se llama santificación. Y Él lo usa por su poder, por lo que logró en nosotros, porque nos dio de su espíritu, porque cambió nuestro corazón y porque nos dio herramientas de batalla para pisotear y para decirle no a la carne, para desechar la ira, el enojo, la hechicería, todas esas cosas que Pablo dice que los que practican tales cosas no heredan. Ahora, en Hebreos, capítulo 5, hace una advertencia tipo recriminación, pero también una esperanza. Hebreos capítulo 5, versículos 12-14. Advertencia tipo recriminación. ¿Ustedes saben lo que significa eso de recriminar? ¿Qué ustedes entienden por recriminar a alguien algo? ¿Qué? Ajá. ¿Repetimos? ¿Qué tú dices? Un reproche, ¿qué más? Eso es una recriminación, es un reproche. Pablo viene y dice, y leo en Hebreos 5, 12-14. Porque debiendo ser ya maestros, ¿qué le está diciendo a ellos? Dígame que eso no es una recriminación. ¿Eso es un reproche, sí o no? En toda regla es un reproche. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Fíjense que ahí está hablando de la santificación. El creyente ya debería, al estar en Cristo, ejercitar sus sentidos a raíz de la palabra para discernir el bien y el mal, seguir el bien, desechar el mal. Debería estar comiendo bistec con arroz, habichuela, tostones. Y no
Leche raíz. Pablo le dice, Pablo, pienso que sí, hay una lucha entre si es Pablo o Pablo Coro. Hay una defensa ahí que se está levantando, otra vez volviendo a eso. Pero, dice así, el autor sagrado está diciéndole a los hebreos lo siguiente. ¿Qué pasa? Come. ¿Cómo vas a progresar en la santidad si no comes? Come alimento sólido. No seas mañoso, ni vago. Lo que se te da en el plato, cómetelo. ¿Te dieron habichuelas verdes y no te gusta? Cómetelo. Te dieron ciertas cosas, son necesarias. Tú no puedes vivir de leche todos los días de tu vida. Si tú quieres crecer en una relación con Dios, o sea, en una santidad progresiva, necesitas comer todas las cosas que Dios te da y no conformarte tan solo con leche. No es posible que permanezcamos siendo niños toda la vida. Pablo le está diciendo, eso no está bien. Debes crecer. Ahora no, una de las cosas que mencionamos es que la santificación progresiva no todos crecen al mismo tiempo. Hay algunos que crecen más rápido que otros en la fe. Hay algunos que tú ves que más rápido se relacionan con Dios y viven vidas piadosas y diferentes, y tú lo notas. La humildad, el amor, la gracia, el gozo. También tienen conocimiento de la palabra, porque el conocimiento de la palabra debe hacerte humilde. Si te haces soberbio, ¿qué más crecido? Mire esto. Tenga cuidado que le crezca la cabeza y no le crezca el corazón. Tenemos que tener cuidado de no ser unos saberlo todo y nuestro corazón no vaya a la par con lo que decimos que sabemos. Tenemos que decir, Señor, déjame ver con tus ojos, que fue lo que cantamos. Oír con tus oídos, sentir lo que tú sientes, anhelar lo que tú anhelas, desear lo que tú deseas. La santificación lo que hace es que conecta nuestro corazón con el deseo de Dios y va detrás de ese deseo. Dios desea que vivamos vidas separadas para Él y que se manifiesten en buenas obras y en el amor y en la unidad del Espíritu. Pues nuestro corazón se va detrás de ese deseo a raíz del amor de Dios que nos impulsa. ¿Ven? La palabra de Dios gobierna nuestra mente y nosotros queremos hacer esto. Y para ello muchas veces tenemos que negar a nosotros mismos y luchar contra nosotros. Dios nos ayuda. Entonces, en Primera de Juan 1, hay algo que nosotros no podemos decir. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8 y el versículo 10, porque estamos diciendo que la santificación, como es progresiva, significa que la santificación que tiene que ver con los procesos de separarnos para Dios, no hemos llegado al estado de plenitud y de perfección. Pero la santificación estática, que no es otra cosa que la justificación, ahí somos perfectos. Y la Biblia habla de las dos cosas. Lo vamos a ver ahorita. Y usted lo va a ver en un versículo ahí puesto, claro. Pero primero voy a leer de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos, el versículo 10, que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. La verdad es que nosotros, los seres humanos, pecamos. Porque fue Salomón el que dijo, no hay quien no
peque. Ahora, lo que pasa es que nuestro norte ha sido cambiado por Dios para que nosotros no vivamos nuestra vida en el pecado. Que eso no sea lo que nos defina ni nuestra identidad ni el camino por el cual caminamos. No. Ahora nosotros caminamos por lo que la Biblia llama el camino de santidad. Y aquel que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Ve? Eso lo dicen las Escrituras. Segunda de Corintios capítulo 7 nos habla de esta santidad, de cómo va creciendo y se va perfeccionando. Segunda de Corintios capítulo 7 nos habla de cómo es la santidad progresiva. Nos vamos creciendo en las cosas de Dios y nos vamos perfeccionando en el arte de parecernos y servir y de someter la carne, someter el pecado. O más bien someter la naturaleza que se levanta en contra de nosotros. Más correctamente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Lo ven? Él está hablando a creyentes. Y él le está diciendo a los creyentes, ustedes saben lo que Cristo hizo por ustedes, lo que Él logró. Y también saben su responsabilidad. Ustedes han recibido promesas que otros no tienen. Se le ha dado un espíritu que otros no tienen, el espíritu de Dios. Por ustedes se derramó la sangre, específicamente por ustedes, que no se derramó por otros. Acuérdense que Dios, Cristo, derramó su sangre por ciertas personas entre todo el mundo, de tribu, lengua y nación, pero no por todo el mundo entero en general. Eso no es. La Biblia lo enseña así. Todas estas personas con las que Cristo murió ya hemos dicho que creen. Miren, allí dice claramente que entonces en la santificación nosotros nos limpiamos también. Aunque Cristo nos lavó de nuestros pecados, diariamente tenemos que acudir a la fuente, a Cristo, porque diariamente pueden suceder cosas que nos manchan. Ejemplo, una chica va con su papá, que es minero, y le dice, papi, ¿tú me permites ir a una fiesta de graduación con mis amigos? Sí. Ella tiene un vestido blanco, bien hermoso, lindo, de esos que tienen hasta unas partes que son transparentes, que se ponen así anchas. Y el papá, ok, yo te llevo, nena. Se la lleva a una cueva donde él trabaja porque él es minero. Y le dice, quédate en el carro, no sea que te manches. Y él dice, papi, déjame entrar contigo a esa cueva. Yo soy cuidadosa y no me voy a manchar. El papá le dice, quédate, hija, tú no sabes, yo tengo experiencia, no te manches. La hija no escucha. ¿Y qué hace? Cuando el papá entra, ella lo sigue, procurando no tocar ni las paredes, ni el suelo, ni nada. Luego le dice, yo te dije que no viniera, vente, vamos. Salió afuera, y cuando salió afuera, nota que su vestido blanco ya no era blanco. Tenía partículas de carbón en todo el vestido. Y no pudo ir a la fiesta. ¿Qué habría sucedido? Si nosotros vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, a donde quiera que vayamos, ¿qué va a suceder? Aunque nos guardemos de ciertas cosas, hay la posibilidad de que ciertas partículas se nos peguen. Jesucristo dio ejemplo de eso cuando le lavó los pies a sus discípulos y les dijo, ustedes estáis todos limpios, que lo único que es necesario es lavarse los pies. ¿Por qué? Porque en el diario vivir mientras caminamos suceden cosas que atentan contra nosotros. Y por eso es que diariamente nosotros siempre estamos acudiendo al Padre. ¿Ven? Diariamente acudimos al Padre. Y tenemos que tener cuidado. Si vemos que hay un lugar que nos puede contaminar, ¿por qué tentamos?
también podemos coger ciertos caminos que la palabra nos ha enseñado para mancharnos menos. Y que lo que sea necesario sea lavar los pies y no todo el cuerpo. Jesucristo dijo, porque ya vosotros estáis limpios, todos, menos aquel que le traicionaba, el hijo de perdición. Ahora, Filipenses, quiero terminar con este texto en el día de hoy. Capítulo 3, versículos 12 al 15. Pablo enseña cómo al mismo tiempo él es perfecto en santidad, pero está progresando, porque todavía no lo ha alcanzado. Mire lo que dice Filipenses. Yo dije que la Biblia mencionaba esto. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Paren ahí en el 14. Fíjense que en la santificación él reconoce que todavía no ha llegado, que va en camino. Él se esfuerza y prosigue a la meta y procura hacer aquello por lo cual fue tomado por Cristo. Eso es la santificación. Cristo se apodera de nuestra alma y por su espíritu nos da la influencia para luchar en contra del pecado diario, del pecado diario, o de aquellas tentaciones que se levantan para que no caigamos y pequemos. Sin embargo, miren lo que dice el 15. De momento vuelve y dice: así que todos los que somos perfectos en estos mismos instantes. Y si otra cosa te digo, esto también nos lo revelará Dios. Fíjate que primero dice que no era perfecto y que no lo había alcanzado. Santificación progresiva. Pero de momento ahora dice todos los que somos perfectos. Fíjense que él está haciendo entonces una diferencia entre ser perfecto ante Dios por lo que Cristo hizo y ser imperfecto en ti mismo en el diario vivir, mientras lucha para santificarte. ¿Están viendo? Ser perfecto en Dios, porque la obra que Cristo hizo es perfecta, completa. En ese sentido, usted y yo somos perfectos. Y estamos completos en él. Pero en el diario vivir todavía estamos luchando, batallando y prosiguiendo hacia la meta a la cual Cristo nos llamó. Esas dos cosas están sucediendo. Una sucedió y ya está claro, hemos sido perdonados y no seremos condenados. Otra se está dando. ¿Ven el pasaje? ¿Lo pudieron identificar en el texto? Lo dice aquí claramente. Vamos a orar al Señor. Y la semana que viene, si la gracia de Dios lo permite, iremos a contestar qué hace que la santificación en los creyentes sea un proceso. ¿Qué hace que la santificación de los creyentes sea un proceso? Padre Santo, te doy gracias porque me permites estar con mis hermanos y juntos estudiar la palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo ilumine su mente y su corazón para entender estas cosas que dice tu palabra. Ayúdanos a entender y a crecer en conocimiento, en verdad y en santidad. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Te ruego por aquellos hermanos que también nos escucharán a través de las redes, que tu Espíritu Santo ilumine sus mentes, abra sus corazones, conceda entendimiento y ellos juntos con nosotros puedan gozarse de la verdad de que en Cristo somos justificados y santificados y al mismo tiempo estamos siendo y creciendo en la santidad. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me lo bendiga, hermano. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor.